106.5. 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este miércoles 1 de abril, año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23 y la de los canales 29 de Santiago, que se incorpora a partir de las 9 de la mañana, Teleuniverso, Canal 29, Santiago de los Caballeros, toda la región norte. Es un canal nacional, el Canal 29 de Santiago de los Caballeros, al igual que el canal 24, aquí pues en Santo Domingo, que también se incorpora a partir de las 9 de la mañana. Buenos días a todos, a todas, a las personas que dan seguimiento a nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos, esperando que estén bien, en cuarentena, con sus familias, y que las personas que están enfrentando esta terrible enfermedad que provoca el COVID-19 en las personas que se desarrolla, porque hay personas que son asintomáticas o hay personas que reciben una versión un tanto leve de lo que es el COVID-19. Pero hay unas personas que reciben un ataque lo suficientemente agresivo. Ayer compartía por la vía telefónica con Luis Reyes, el director general de presupuesto, que está en una batalla titánica de la que solo se sobrevive pues manteniendo la guardia en alta. El que descuida la guardia ante esos ataques febriles constantes que dejan a las personas varios días sin dormir. Imagínense que usted sale de un estado febril, ha estado varias horas con la fiebre altísima. Se le calma un poco, pero usted no ha resuelto su problema porque esa calma va a durar muy poco. Vuelve otro estado febril de varias horas y vuelve otro estado febril de varias horas. Cuando una gente ya es atacada más de 3 veces, su cuerpo recibe ese nivel de agresión más de 3 veces, ya prácticamente queda en una situación realmente de impotencia. La resistencia de las personas disminuye bastante. Y por eso tenemos este alto porcentaje de gente que no lo resiste. Entonces, la recomendación, señores, sigamos las medidas, quedémonos en nuestras casas. Por favor, se trata de la vida. No es verdad que esta es una fiebrecita, que esta es una gripecita, igual que las otras gripes. Eso no es verdad. Eso no es verdad. A lo que esto le ha dado de verdad, saben que eso no es verdad, y no quiera usted estar entre ellos, porque el que lo está padeciendo no quisiera ver a ningún otro ser humano atravesando por la situación que realmente está atravesando. Así es que buenos días a todos, especialmente ya veo que Eury y Marilena están ya pues conectados. Más adelante escuchamos sus comentarios. Buenos días. Entonces, en el día de hoy desarrollo esta agenda. Voy a tratar un tema que lo he titulado Coronavirus, Petróleo y la patética realidad de Venezuela. Voy a hablar de las acciones y del panorama del coronavirus en RD y en el mundo.
de las suspensiones laborales y algunas preocupaciones. Ahí recojo unas declaraciones que ha ofrecido el experto en derecho laboral y es vicepresidente de la República, el doctor Rafael Alburquerque. Y entonces hay una posición distinta a la que se ha estado planteando de Ángel Locuar con relación al tema de la posposición de las elecciones. Él incluso entiende que se crearía una situación de facto en el país si se posponen las elecciones. Entonces, es interesante porque está muy bien argumentado un artículo que escribió y este es un debate donde caben todas las ideas y es importante que el que tenga planteamientos concretos sobre esto que lo exteriorice a ver qué salida apropiada podemos nosotros encontrar a este tema. Entonces, bueno, arranco con lo que había planteado sobre el coronavirus, el petróleo, la patética realidad de Venezuela, por lo siguiente. Los precios internacionales del petróleo, como todos sabemos, por la parálisis de la economía mundial, han descendido. Y por esa vía, pues estamos hablando de un descenso sobre el 30% de los precios del petróleo, atribuido a la parálisis que ha creado el coronavirus en la economía mundial. Pero resulta que no es el único factor que está influyendo en estos momentos en la caída de los precios internacionales del petróleo. Ayer el Westesa lo veía cotizándose para entrega en mayo por los 20 dólares el barril. Una cosa increíble. No se había visto esto de los 70, los 80. Es una cuestión increíble en la baja que han tenido los precios internacionales del petróleo. Pero eso no es solo, aunque el principal factor es la parálisis económica creada por el coronavirus, hay un segundo factor en eso, que es una guerra entre Rusia y Arabia Saudita. Es una guerra de precio y de mercado entre Rusia y Arabia Saudita. Cuando se produce esta situación de disminución de los precios internacionales del petróleo por la ralentización de la economía mundial, la organización de los países petroleros, la organización que agrupa a los productores de petróleo, pues plantea un acuerdo con Rusia para reducir la producción de petróleo, para reducirla, porque si ha bajado la demanda, vamos a bajar la oferta para poder mantener un cierto nivel de precio. Rusia no quiso entrar en el acuerdo que planteaba la OLP. Entonces, al no entrar a ese acuerdo Rusia que planteaba la OPEC, ¿qué hizo Arabia Saudita? Que entonces incrementó su producción de petróleo. Porque como Rusia no había entrado en el acuerdo, Arabia Saudita su producción de petróleo. Eso le dio otro empujón hacia la baja a los precios internacionales de petróleo. Y hoy hay una guerra en que los pequeños productores de petróleo les sale más costoso producir un barril de petróleo que el costo que encontrarían de ese barril de petróleo en el mercado, y todo el mundo se está perjudicando, incluyendo Arabia Saudita. Naturalmente, en esto también ellos están pensando en colocarse y en ganar mercados hacia futuro en esta competencia. Aquí pierden todos, y uno de los grandes perdedores en esta situación, es justamente pues Estados Unidos.
Estados Unidos es uno de los grandes perdedores en esto, por lo que pasa con lo que se llama en Estados Unidos el gas de esquisto o el petróleo de esquisto bituminoso que Estados Unidos está produciendo, y su producción en estos momentos tiene una demanda de menos de un 34% por la situación que hay con la economía. Es decir, que Estados Unidos también es uno de los grandes perdedores de esta situación que se está creando. Entonces, eso tenemos en el panorama internacional. Una baja increíble de los precios del petróleo que no se había conocido ni en los años 90, ni se conoció en el 2000. Se conoció hasta ahora no se había conocido en el siglo XXI, ni en el último cuarto prácticamente del siglo anterior habíamos tenido unos precios del petróleo como están en estos momentos, producto de esos dos factores. Coronavirus, que es paralización económica por las medidas que se han tomado, y la guerra comercial por el petróleo, por el mercado de petróleo entre Arabia Saudita y Rusia. Ahora bien, esto tiene otras repercusiones, porque en medio de todo esto está uno de los principales productores de petróleo después de Arabia Saudita, que es Venezuela. Venezuela había tenido mucho antes de esto una situación sumamente limitada por la obsolescencia de sus refinerías, que requieren de grandes inversiones, por los compromisos económicos que tiene, que prácticamente todos los barriles de petróleo que puede producir lo tiene comprometido en su endeudamiento, sobre todo con China, en su endeudamiento con Rusia, y ellos le permiten respirar en algo por la situación difícil que tiene Venezuela. Pero esta situación para un país que tiene como único ingreso el petróleo que puede colocar pues en el mundo, a pesar de todos los bloqueos, el único ingreso que tiene Venezuela es el petróleo que puede colocar. Si los precios del petróleo se van al piso, entonces nadie resulta más golpeado que Venezuela, porque tanto Arabia Saudita como Rusia y el propio Estados Unidos tienen una cierta capacidad de reservas internacionales que no la tiene la economía venezolana. De ahí que, complicada esta situación de Venezuela con la emergencia del coronavirus en un sistema sanitario como el venezolano, que tiene años en situación de emergencia, donde no hay absolutamente nada para enfrentarse a esta situación que ha desafiado a los mejores sistemas sanitarios del mundo. A los mejores sistemas sanitarios del mundo lo ha desafiado. Que para países como la República Dominicana, que en la región es uno de los países mejor preparados para enfrentar esta situación, porque antes de llegar hasta aquí, en la República Dominicana hubo un remozamiento del sistema hospitalario. Los hospitales dominicanos están todos remozados. Por lo menos 54, 55 hospitales están remozados. Hay varios hospitales nuevos en la República Dominicana. Y también, como comentaba en el día de ayer, el gobierno, cuando quiso mejorar las atenciones médicas a los pacientes, observó que uno de los problemas que había en la República Dominicana era el pluriempleo de los médicos. Entonces el gobierno tomó una medida. Mire, si usted tiene varios empleos en el Estado Dominicano, usted va a cobrar lo mismo que usted cobraba, no va a tener ninguna dificultad. Usted va a tener solo uno. Va a cobrar los sueldos que usted tenía, le vamos a sumar los sueldos que usted tenía, pero además de sumarle los sueldos que usted tenía, le vamos a hacer un aumento. Y se dignificó hace varios años aquí lo que eran los ingresos de las enfermeras auxiliares, de las enfermeras graduadas, de los bioanalistas, de los médicos y de todos los profesionales paramédicos. Es decir,
todo eso se dignificó. Siempre lo que uno gana va a resultar poco para los compromisos y para una serie de cosas, pero estoy hablando de una comparación entre el panorama que había y el panorama posterior. Es decir, que nosotros estamos acudiendo a enfrentar esta crisis con una situación mejorada. Pero Venezuela, por el contrario, lo que ha tenido es una situación de empeoramiento, que vive en una crisis pues terrible, en el que no aparecen medicamentos y muchísimos niños mueren sencillamente por la falta de medicamentos. Imagínese usted ahora esta situación de emergencia que tiene Venezuela con el coronavirus. Entonces, ante esta situación, surge una propuesta del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Cuál es esa propuesta? Bueno, vamos a buscar una salida a la crisis venezolana, porque la única manera que Venezuela tiene para enfrentar esta situación, que le va a dar una cantidad de muertes increíble, la única posibilidad que tiene de enfrentar esto es el levantamiento de las sanciones que le tienen Estados Unidos y otros países. Entonces, hay una propuesta del Departamento de Estado que la ha elaborado Mike Pompeo, la ha explicado Elion Abrams, el que es el encargado de Venezuela en el Departamento de Estado, y entonces ellos están planteando una salida. La salida consiste en que tanto Maduro como Guaidó se pongan a un lado, que el chavismo designe una representación para un gobierno de transición, que la oposición designe otra representación y que entonces ahí se preparen unas nuevas elecciones. Desde luego son 14 puntos y esos 14 puntos incluyen también otras cosas. Está el retorno de la Asamblea Nacional y de los miembros del Tribunal Supremo que están en el exilio. Está devolver la inmunidad que se le ha quitado a los diputados y está disolver la Asamblea Nacional Constituyente, entre otras medidas. Desde luego ya inmediatamente hubo una respuesta de Maduro, del canciller, planteando que Venezuela es un país soberano, que no acepta esto, que no acepta aquello. Venezuela no ha visto, señores, todavía plenamente lo que es la crisis que está creando el coronavirus. Cuando usted se vea con una situación que te implica al propio gobierno, que te implica a la oposición, que te implica a todo el mundo, porque esto no tiene, digamos, predilección en términos sociales, entonces ya veremos cuál va a ser la postura que se va a adoptar en ese sentido. Entonces, pasando al panorama mundial y al nacional con relación al asunto del coronavirus, nosotros tenemos hoy 873.767 casos de coronavirus. De eso han fallecido en el mundo 43.288, pero 184.771 pues han encontrado ya su recuperación total. En la República Dominicana, pues tiene reportados en el día de ayer 1.109 casos y tiene 51 personas fallecidas y tiene 5 personas recuperadas. Son los datos de ayer. Desde luego sabemos que hoy tendremos otras informaciones. Aquí pues se siguen tomando acciones importantes. Ayer el gobierno adicionó un nuevo asesor pues para esta situación que se está viviendo con el coronavirus. Se designó un nuevo asesor que sabemos que está como asesor médico del Poder Ejecutivo, el distinguido especialista, el doctor Jorge Marte, que es además el director de Sedimá.
Pero ayer el gobierno también designó mediante decreto pues al doctor Amado Báez como asesor de salud pública en sistema de desastre. Entonces, que es justamente su especialidad. Él es un especialista en cuestiones de desastre. Él fue que diseñó la estrategia de enfrentamiento desde el punto de vista sanitario al desastre que se produjo en Haití con el terremoto del 2010. Algunos medios hoy publican parte de su currículo, como lo hace el Listín Diario. Dice que el doctor Báez es un experto en medicina de desastres que ayudó a coordinar la respuesta internacional al devastador terremoto de Haití desde 2010 y cofundó el Instituto de Medicina Operacional de Harvard. También es director del Centro de Medicina Operacional de la Facultad de Medicina de Georgia en la Universidad de Augusta. Es nativo de la República Dominicana y en el país ha trabajado en el fortalecimiento de los programas de capacitación de medicina en emergencia. Se ha desempeñado como profesor, decano asociado y director de educación médica continua en ciencia de la salud en la Universidad Iberoamericana. Es decir, el gobierno se está rodeando cada vez más de manos expertas en este tema para poder ir haciendo en cada momento lo que corresponda, pero lo que corresponde tiene también una relación con el tema de los recursos disponibles. Entonces, esa es una designación, desde luego, que es importante en estos momentos. Ayer se anunciaron otras medidas. Por ejemplo, Gustavo Montalvo habló de un incentivo para la gente que le está dando el frente a esta situación. Es un incentivo que va desde 5,000 a 10,000 pesos. Esperemos hoy las opiniones de lo que se van a encontrar poco este incentivo. Que van a decir que este incentivo es insignificante. Bueno, es un incentivo y esto es en función de la realidad que tiene el gobierno y que tiene la economía de la República Dominicana. Es un incentivo de lo que se trata. Pero yo sé que dirán que debió ser de 10,000 por lo menos para los policías y que debió ser de 20,000 por lo menos para los profesionales de la salud. Y por ahí María se va. Porque es fácil poner monto cuando usted no es que está administrando las precariedades. Usted puede poner cualquier monto que se le antoje. Bienvenido el incentivo, porque más que un pago es un reconocimiento a que ustedes están haciendo un gran sacrificio para salvar vidas y en ese sacrificio exponen sus propias vidas. Ojalá que después puedan ser objeto de otros reconocimientos y de otros incentivos. También mañana hoy empiezan las pruebas rápidas y justamente dijo Gustavo Montalvo que esas pruebas rápidas a los primeros que se le van a aplicar son a los militares y a los profesionales de la salud, que son los que han estado mayor expuestos, para ver cuál es la situación y en caso de que alguno necesite atenciones o aislamiento o lo que fuera de inmediato, pues proceder con eso. Ayer la ARS agregaron otro elemento. Las ARS ayer se comprometieron, y ya eso está en su paquete, a pagar las pruebas de los afiliados, las pruebas de COVID-19 de los afiliados, las pruebas PCR de los afiliados de la Seguridad Social estará cubierta por las ARS. Hasta ahora ellos estaban cubriendo la hospitalización, la atención ambulatoria y los cuidados intensivos. No estaban las pruebas la incluyeron. Esto también le da un respiro al gobierno que se había comprometido con 2,000 millones de pesos a pagar todas las pruebas. Ahora solo pagará la de los que no tienen seguro y podrá usar esos recursos en otras cosas, que aquí lo que faltan es recursos. Aquí lo que faltan es recursos para enfrentar esta emergencia. Entonces, eso es lo que tiene que ver con eso. En este tema también aparece
el punto de las suspensiones laborales. Hasta este momento, en la República Dominicana han sido suspendidos unos 110,000 trabajadores por la situación de que corresponden a empresas que si no producen no pueden pagar. Eso es entendible. Por eso se diseñó el plan que ha hecho el gobierno para que esos trabajadores reciban unos 8,500 pesos mensuales aportados por el gobierno, más el aporte que puedan hacer los empresarios. Sobre esta base, porque resulta que cuando el empresario suspende, la suspensión no le compromete a hacer ningún pago al empleado. Y eso está contemplado en el Código Laboral, como lo explica el doctor Alburquerque. El doctor Alburquerque de lo que se queja es que él dice que como el salario mínimo de las micros anda por los 10,000 y tanto, él dice que esto es poco, los 8,500 pesos. Bueno, doctor, podrá ser poco, pero yo creo que dentro de la situación que está viviendo el país, es un gran sacrificio y un buen aporte por parte del gobierno. Si lo comparamos con ese salario, no es verdad, doctor, que es poco. Si lo comparamos con ese salario de 10,000 y algo, no es poco, doctor, por lo siguiente. La persona que está recibiendo este aporte, que va a recibir este aporte, es una persona que tiene unos gastos en transporte que no lo está haciendo, tiene gastos en segunda comida cuando está en sus labores o en consumo de alguna de bebida gaseosa o en cosas que usted está obligado a consumir cuando está trabajando en la calle. Cuando usted sale a trabajar, usted tiene un costo que no lo está teniendo. De manera que si usted va a recibir este aporte y de los empresarios que puedan va a recibir algo más, yo creo que para enfrentar una situación de emergencia, lo que se ha hecho es realmente un aporte importante. Y decía que no era poco comparado con el salario que él está poniendo de referencia de 10,000 y algo. Porque para que no me venga nadie a decir a mí que fulano que está diciendo esto, que se ponga él a vivir con 8,000 pesos mensuales, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no podría vivir con eso ni con una cantidad muy superior a... Y la gente que... Yo no estoy hablando de la gente que tiene ingresos de clase media o de clase media alta. No estoy haciendo esa comparación para que no me vengan después con estas ironías y estos chistecitos de mal gusto. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la suspensión. Esto crea otro problema, es que cuando la empresa suspende, también en esa suspensión se va lo que tiene que pagar a la seguridad social. Que por cierto, anuncio que a partir de las 8 de la mañana nosotros vamos a conversar con el director general de Impuestos Internos, el licenciado Magín Díaz, para aclarar todo lo que tiene que ver con las facilidades que se están dando a los contribuyentes en este aspecto, en esta cuestión. Los que tengan cualquier inquietud podrán expresarla. Si no tenemos la oportunidad y vamos a tratar de que se habilite las líneas, también podrán expresarla a través de nosotros, para que aclaremos absolutamente todo lo que ha hecho la Dirección General de Impuestos Internos frente a estas circunstancias y cómo los contribuyentes pues podemos un poco apelar a esa ayuda que tenemos en estos momentos frente a los compromisos frente a la Dirección General de Impuestos Internos. Entre otras cosas, bueno, señores, lamentar 2 fallecimientos que se produjeron en el día de ayer. Uno fue aquí en la República Dominicana, donde un profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de Santiago de los Caballeros, Julio César Portalatín, murió por el COVID-19. Tenía ya su prueba de COVID-19 y lamentablemente murió ayer, atacado por esta agresión terrible que representa el COVID-19 para las personas que reciben la mayor carga viral. Y también lamentar mucho la muerte del escritor dominicano René Rodríguez Soriano, que él murió en Houston, Texas,
En la crónica que refiere a su fallecimiento se dijo que pudo haber adquirido el virus en la República Dominicana porque él 2 semanas antes había estado en la República Dominicana. Sin embargo, él tuvo más de una semana hospitalizado en Houston, Texas, y si él vino de Estados Unidos a la República Dominicana, realmente es difícil de establecer dónde se produjo el contagio, porque él vino de una realidad donde hay más casos y más posibilidad de contagio que el que había en esos momentos en la República Dominicana. Pero lo lamentable, lo irreparable, es que lamentablemente murió René Rodríguez Soriano, el escritor y poeta René Rodríguez Soriano, murió pues en Houston, Texas, hospitalizado por el COVID-19. Entonces, yo quiero referirme finalmente al planteamiento de Ángel Lockhart, al planteamiento de Ángel Lockhart sobre la posposición de las elecciones, porque Lockhart ha entendido que hasta ahora lo que se está planteando, lo que se está hablando, según él, equivale a una situación que produciría un gobierno de facto. Y él, en ese sentido, se refiere a una propuesta, él parte de una propuesta que ha hecho Leonel Fernández. Él se pregunta en un artículo que escribe, propuso Leonel un gobierno de facto. Y entonces dice lo siguiente: Leonel ha propuesto un gobierno de facto antes de que hablara Danilo y sin al menos en público. La opinión de Luis. El hecho hace evidente, es decir, él dice, Leonel ha propuesto un gobierno de facto antes de que hablara Danilo y sin al menos en público la opinión de Luis. El hecho, dice él, hace evidente que ante su debilidad de recaudación y de los resultados del 15 de marzo, ha decidido ganar tiempo a costo de ponerse al margen de la historia. Para posiciones públicas como esa, siempre hay un motivo público, y él lo pone entre comillas. Entonces, que se vende a la gente para engañarla. Esta vez es el coronavirus que tiene aterrada a la población y de rodillas al mundo. Empero, ¿hasta dónde es cierto? Dice, faltan 45 días y las elecciones presidenciales, más sencillas que las municipales, están montadas. ¿Cuál es la aglomeración en el proceso de votar? La cola del colegio electoral, que no es más larga que la que hoy tenemos en los supermercados, bancos y mercados públicos. Basta guardar la distancia social. La posposición de las elecciones, excepto por la ilegal actuación de la Junta Central Electoral el pasado mes, es constitucionalmente inviable. Las asambleas están convocadas por la Constitución en su artículo 209 para el tercer domingo de mayo. Nadie tiene autoridad para cambiar eso. Leonel propone un acuerdo entre los políticos para violar la Carta Magna. La propuesta de aplazamiento es un sofisma, puesto que el presidente, vicepresidente y congresista terminan su mandato a las 10 de la mañana del 16 de agosto y no puede ser extendido. El truco es que asuma el presidente la Suprema, pero esa previsión es solo para cuando el presidente y vicepresidente faltan en forma definitiva dentro de un mandato inconcluso. Y como el Congreso Nacional también termina, no hay quien designe al nuevo presidente porque no hay periodo que finalizar. Sería un gobierno de facto conforme al artículo 73, como el triunvirato, que operaría sin Congreso Nacional, a menos que ilegalmente se pretenda prolongar el actual dominio del PLD. Hay un precedente nefasto. Leonel mismo aumentó de 4 a 6 años el periodo de legisladores del 2010 al 2016. El país viene de una situación de casi desobediencia civil durante el mes de febrero. La situación económica que dejará el coronavirus será terrible. ¿Cuál es la gracia de intentar engañar a la ciudadanía con un gobierno de facto a través del miedo
al coronavirus para dar un año a los que perdieron el proceso pasado. No se trata de quién será la autoridad política, como indica mi amigo, sino de cuán importante es para todos la democracia y el primero de sus derechos, elegir. Finalmente, como si la ignorancia reinara junto con el miedo en el país, se informa que por el coronavirus han sido suspendidas 25 elecciones. Búsquenla. Se trata de elecciones municipales, congresuales y primarias, y sobre todo de sistemas parlamentarios que, a diferencia del presidencial, no son términos fijos. El presidente Medina, el más astuto de nuestros jefes desde el ILIS, ha jugado una carta que Luis, por inexperiencia, no jugó a tiempo: pactar con Leonel. Los voceros del gobierno declaran que el presidente no estará un minuto más allá del 16 de agosto, y les creo, pero están arreglando todo para que tampoco esté uno elegido por los dominicanos, y eso será mucho peor que el coronavirus. Por ahora, lo más sabio es no hablar de posposiciones, que mayo aún está lejos. Yo realmente no comparto lo que está planteando Lockhart en sentido general. Hay un aspecto en el que concuerdo con él. En el término de la sustitución presidencial, es verdad que la situación que nos encontraríamos no está prevista en la Constitución Dominicana. Es decir, el que se produzca la sustitución del presidente o del vicepresidente es para terminar su periodo. Si han terminado su periodo, el mecanismo sucesoral que está planteado en la Constitución no contempla la situación que tenemos actualmente. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero de ahí la necesidad del diálogo para buscarle una salida a esa situación. He leído el artículo de Lockhart porque cuando la gente se ocupa de hablar argumentando sus ideas, yo creo que hay que prestarle atención aunque usted no la comparta. Y ese artículo de Lockhart, la verdad es que está muy bien argumentado, independientemente de que yo no comparto lo que él está, en sentido general, lo que él está planteando. Él sugiere que ya se ha producido un pacto, que ya se ha producido un cierto pacto entre Danilo y Leonel. Eso lo está planteando ahí en ese artículo. Entonces, señores, nosotros vamos a hacer una pausa para seguir con el contenido de El Sol de la Mañana, que hemos tratado siempre de tener un programa que, sobre todo en estas circunstancias, esté al lado del pueblo dominicano, que esté al lado de la diáspora nuestra, que está pasando por una situación sumamente difícil en Nueva York y en España, en Italia también. Es decir, todos son lugares de una buena presencia de la diáspora dominicana que está sufriendo esta situación, como la estamos sufriendo nosotros aquí también en la República Dominicana. Así es que vamos a una pausa. ¡Cambio y fuera! Nuevos televisores 4K Ultra HD TCL Serie B2, marco metálico de gran elegancia.